estadística y distribución de frecuencia, ¿ya? Hacemos una estadística descriptiva nomás. Se está compartiendo la pantalla, espero que todo esté bien. Y voy a continuar, a ver, ¿ya? A ver, vamos a los principios fundamentales de la estadística, ¿ya? Para recordarles, porque ya deben conocer sobre este tema, pero necesario repasar acá, ¿ya? En la estadística hablamos de población. ¿Y qué es una población? Dice, es un conjunto de individuos, objetos u observaciones que presentan por lo menos una característica en común. Ese conjunto de objetos, observaciones, presentan por lo menos una característica en común. A eso se denomina población. ¿Y qué es la muestra? La muestra es una parte o subconjunto de la población, ¿no?, representativa, de tal manera que se puede hacer deducciones de ella respecto a la población completa. Esto se aplica a la muestra cuando tenemos pues cantidades grandes de población, entonces se realiza un muestreo y ese muestreo es una cantidad representativa, ¿sí?, de esa población mayor. Por eso dice acá, y se puede hacer deducciones de ella respecto a la población completa. Se puede hacer ya deducciones y eso representa a toda la población completa, ¿no? A eso se dedica la muestra. Ahora, dentro de las variables estadísticas, acá estamos hablando de variables estadísticas, ¿ya? Tenemos dos: cualitativa y cuantitativa, ¿ya? Primero vamos a la cualitativa. Dice, se presenta nominal y ordinal. ¿Ya? ¿Cuándo es nominal? Dice, no existe jerarquía, simplemente son nacionalidad, profesión que tienen las personas. Como acá les menciono, sus profesiones pueden ser ingeniero, abogado, médico, ¿no? Todo eso es nominal, nacionalidad y así. Todo eso es una variable cualitativa nominal. No existe jerarquía. Pero cuando es cualitativa ordinal, ordinal viene de orden, existe jerarquía. Por ejemplo, el nivel de educación. Ustedes saben, pasamos de primaria, secundaria, superior. Hay jerarquías. No te puedes pasar de primaria a superior, pues, ¿no? Entonces hay jerarquías. A eso se denomina variable cualitativa ordinal. Hay un orden, ordinal, ¿sí? Por eso dice, existe jerarquía. Va de un nivel a otro, pues, ¿no? En cambio, en la nominal no existe jerarquía, simplemente indicamos nacionalidad, marca, o sea, de un carro, profesión que tienen las personas, todo eso es nominal, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia, ¿ya? Cuándo es ordinal y cuándo es nominal. Ahora, en la otra variable cuantitativa, esto viene de cantidad cuantitativa, se puede establecer cuánto o en qué cantidad posee. Ya está. Y tenemos dos también, discreta y continua. ¿Ya? Entonces, una variable cuantitativa discreta. ¿Ya? Dice, proviene del conteo. Esto le puse para dejarme entender, proviene del conteo. Forman valores enteros. ¿Ya? Por ejemplo, digo, proviene del conteo es para que puedan recordar de que una variable cuantitativa discreta puede ser el número de hijos. Estás contando, 1, 2, 3 hijos, ¿no? O también es el número de artefactos. Un artefacto, dos artefactos, son cantidades enteras, ¿eh? Proviene del conteo. Por ejemplo, el número de cursos que llevas también es otra cantidad, ¿no? Es cuantitativa discreta, ¿ya? Son valores enteros. Proviene del conteo, pues le pongo ahí, proviene del conteo. Con eso ya puedes recordar con facilidad. Proviene del conteo. Entonces, 1, 2, 3, 4, proviene. Eso es discreta. Ya, pues, ejemplos, número de hijos, bueno, un hijo, dos hijos, ¿no? Entonces, son cantidades enteras, no puedo decir 2,5, si se trata de hijos o de artefactos, ¿no? Y así. Y ahora, la otra variable es cuantitativa continua, continua. Proviene de la medición. Esto también les puse acá para que puedan recordar. Cuando es continua, proviene de la medición y puede tener valores no necesariamente enteros. ¿Ya? Puede ser con decimales, ¿no? Por ejemplo, les pongo acá unos ejemplos. Peso
El peso de una persona puede tener 70 kilos redondos, o 70,5, 72 y así. Entonces, eso es continuo, pues proviene de la medición. También la talla puede ser entera o con decimales, ¿no? 1 metro, coma y tanto, 2 metros, tanto y así, ¿no? Por eso digo, proviene de la medición. Eso es continuo. Como la temperatura también es una variable cuantitativa continua, porque proviene de la medición. Uno está midiendo cuánto es la temperatura y así, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las dos clases de variable cuantitativa, ¿no? Y también cualitativa. Eso vamos a aplicar ahí al resolver los ejercicios, ¿no? Si es discreta, si es continua, ¿no? O simplemente es nominal o es ordinal, y así, ¿ya? Bien, pero el tema es, porque es una introducción a la estadística y también indica distribución de frecuencias. Entonces tenemos que ir a indicar la distribución, ¿ya? Sí, rápidamente aquí con un ejemplo, ¿eh? A ver, tenemos una primera etapa donde se realiza la recopilación de los datos, ¿no? El muestreo de la población y todo ello. Y acá ponemos, ¿ven? Se pregunta a 20 personas sobre el consumo de un producto por mes. Dice, y los resultados tenemos. Por ejemplo, hay una persona que consume 3 veces al mes el producto, otros 4, 10 veces, 0 veces. Ninguna. Hay una persona que no consume el producto, ¿no? Entonces está la respuesta de las 20 personas que se preguntó. Esa es la muestra. Entonces, de esta primera etapa vamos a obtener estos términos. Tamaño de muestra es la cantidad de datos que tiene la muestra. Entonces, para el ejemplo, el tamaño de muestra se denota por n. N es igual a 20. Se preguntó a 20 personas. Es tu tamaño de muestra. Otro término que indicamos en la primera etapa es el alcance. ¿Qué es el alcance? Es el intervalo cerrado del dato mínimo y el dato máximo. Mínimo es 0 veces que consume y máximo es 20 veces que consume el producto una persona. Entonces el alcance es el intervalo cerrado del dato mínimo y del dato máximo. Ese es alcance. Otro término que indicamos en esta primera etapa es el rango. Rango se denota por R, rango. ¿Qué es el rango? Es la amplitud del alcance. O sea que se hace la diferencia del dato máximo menos el dato mínimo. Pero dice amplitud del alcance, es el rango. Dato máximo menos dato mínimo. Entonces, esa diferencia te da el rango. Para el ejemplo, el rango es de 20. Estamos determinando el rango, ¿ya? Esto es en cuanto a la primera etapa. La segunda etapa, vamos a clasificar. Pues dice clasificación. La segunda etapa es clasificación, que se clasifica en una tabla de frecuencia, pues dice distribución de frecuencia, ¿ya? Tenemos los intervalos de clase. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hemos indicado de que los intervalos de clase de 0 a 4, de 4 a 8 y así, ¿no? Eso se ha determinado de acuerdo a... ¿Qué viene a ser los intervalos de clase? Son la clasificación de los datos en subgrupos, en pequeños grupos, ¿ya? Ahora el ancho de clase, ¿no? El ancho de clase también podemos determinar, por ejemplo, el dato máximo era 20, entre 5 intervalos que estamos tomando en cuenta, nos va a dar 4. Y como el dato mínimo era el 0 y el dato máximo el 20, entonces ahí está el alcance, ¿eh? Entonces de 0 a 4, más 4 es 4, 4 más 4, 8, 8 más 4, 12, 12 más 4, 16, 16 más 4, 20. Ya tiene los intervalos de clase. Es la clasificación de los datos en subgrupos. Entonces dices, ¿cuántas personas de 0 a 4, como es abierto por la derecha, antes del 4 consumen el producto? Y eso te va a dar la frecuencia absoluta simple. Pero primero vamos por orden. Marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio del intervalo. ¿Ya? Es el punto medio. Por ejemplo, 0 más 4, 4. Entre 2, 2. Entonces, su marca de clase de este intervalo es el punto medio, 2. ¿Sí? 4 más 8, 12. Entre 2, 6. Su punto medio es 6 del intervalo. Eso representa la marca de clase, ¿ya? Ahora, cuando el ancho de clase es común, basta que determines la primera clase
Y como el ancho es de 4, súmale más 4, 6 más 4, 10 más 4, 14 más 4, 18. Ya tienes todas las marcas de clase, ¿no? Si corroboras 16 más 20, 36 entre 2, 18. ¿No? Está cumpliendo, ¿ya? Ahora, la frecuencia absoluta simple, sí tenemos que contabilizar de acuerdo a los datos que tenemos. Por ejemplo, de 0 a 4, dice allá. Entonces tenemos que regresar acá y decir de 0 a 4. Aquí hay 1, pero antes del 4 será, entonces, 1 y 2. Hay dos personas que se ubican ahí. ¿Eh? De 0 a 4 hay dos personas. De 4 a 8, antes del 8 hasta 7, hay 4 personas. ¿Eh? De 8 a 12, antes del 12 hasta 11, hay 8 personas. De 12 a 16, antes de 16 hasta 15, hay 5 personas. Y de 16 a 20, es incluido el 20 porque es cerrado por la derecha, hay una persona. Entonces, la suma de la frecuencia absoluta simple, ¿sí? Esta suma te debe dar el tamaño de la muestra, ¿no? El tamaño de muestra es 20, y aquí suma 20. ¿Eh? Ya te debe dar el tamaño de la muestra. Si no da igual al tamaño de muestra, es porque te has equivocado al momento de contabilizar, ¿no? Cuántas personas hay en tantos intervalos, y eso debe sumar tamaño de muestra, ¿ya? Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es F minúscula sub I, y este otro es F mayúscula sub I, ¿ya? Entonces, esta es la acumulada, este es el simple. Entonces, ¿qué es la acumulada? Es la sumatoria de las frecuencias absolutas simples, ¿eh? La primera clase suma 2, pues se pone 2. La primera y segunda suma 6. Primera, segunda y tercera suma 14. ¿Sí? Entonces, o si no, podemos hacer 2 es 2. 2 más 4, 6. 6 más 8, 14. 14 más 5, 19. 19 más 1, 20. Siempre en la última clase del acumulado te va a indicar el tamaño de la muestra, ¿eh? Eso siempre. Si no te da el tamaño de muestra, pues tienes este dato y afirmas que el tamaño de muestra es de tanto, ¿no? Eso nos indica la frecuencia absoluta acumulada. Luego tenemos ya la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es el cociente que se obtiene al dividir una frecuencia absoluta simple entre el tamaño de la muestra. 2 entre 20, 0,10. 4 entre 20, 0,20. Y así vamos obteniendo la frecuencia relativa simple. Por eso es H minúscula sub I. Frecuencia relativa simple. ¿Ya? Ahora, la suma de esta frecuencia relativa simple debe ser igual a la unidad, porque generalmente está al tanto por uno. Cuando está en porcentaje, entonces sería 10%, 20%, ¿no? Y la suma sería 100%. Pero generalmente las tablas de frecuencia están al tanto por uno. Pues 0,10, 0,20. La suma te da la unidad, la unidad. Ahora, la frecuencia relativa acumulada, H mayúscula sub I, acumulado. Es la sumatoria de las frecuencias relativas simples. La primera clase suma 0,10. Primera más segunda, 0,30. ¿Sí? Primera, segunda y tercera, 0,70. Y así, ¿no? O bien dice 0,10 más 0,20, 0,30. Más 0,40, 0,70. Más 0,25, 0,95. Más 0,05, la unidad. En la última clase del acumulado también te indica la unidad, ¿ya? Muy bien, ahí estamos repasando entonces. Acá les puse que el alcance es de 0 a 20. Eso se pone acá en los intervalos, de 0 a 20. ¿Sí? El ancho de clase es el rango entre el número de intervalos. ¿Sí? Su rango era de 20. Entre 5 intervalos, aquí hay 5 intervalos. Entonces es 20 entre 5, 4. El ancho de clase es de 4. De 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, el rango es de 4. La marca de clase es la suma del límite inferior de los intervalos más el límite superior entre 2. Pues punto medio del intervalo. Entonces, marca de clase. Ya está, marca de clase. Frecuencia absoluta simple, ya dije, la frecuencia absoluta simple entre el tamaño de muestra, eso te da la frecuencia relativa simple.
Ya, en el primero, 2 entre 20, 0,10. Es lo que nos está encontrando ahí. ¿Ya? Entonces ya hemos clasificado esos datos en una tabla de frecuencia. Eso se llama pues distribución de frecuencias, ¿no? Ya. Aquí estamos aclarando ya qué son los intervalos de clase, ¿no? Intervalo de clase. I sub I, intervalo de clase. La regla de Sturges nos indica el número de intervalos es de clase, ¿no? Es igual a la unidad más 3,3 por logaritmo natural, logaritmo decimal del tamaño de la muestra. Entonces, si mi tamaño de muestra es de 20 por 3,3 más 1, me está dando 5,3. O sea, debo utilizar de 5,3 intervalos, pero es ya criterio de estadista. ¿Eh? Puede utilizar 5 intervalos, o 4, o 6. Ya criterio de estadista. ¿Ya? El valor que te da la regla de Sturgeon, regla de Joule, es un valor indicativo. A ese valor puede ser ese mismo valor, uno más, uno menos, para que indiques en cuántos intervalos de clase voy a clasificar esos datos. ¿Eh? Como en este caso se ha elegido 5, por eso hemos realizado una tabla de frecuencia de 5 intervalos de clase. Ahora, la regla de Joule también te indica el número de intervalos que puedes utilizar, pero es más simple. ¿Eh? El número de intervalos que representa por K es igual a la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Si es 20, su raíz cuadrada sería pues 4, y decimales, ¿no? Entonces puedo utilizar 4 intervalos o puede ser 5, ¿eh? 5 intervalos. Bien, es lo que ahora la regla de Joule generalmente se utiliza cuando la cantidad de datos es menor a 50, porque simplemente extrae su raíz cuadrada. Pero la regla de Sturges para cantidades mayores, ¿ya? Por eso ya con logaritmo y todo está acá. 1 más 3,3 logaritmo decimal del tamaño de la muestra. Y de ahí te da el indicativo de cuántos intervalos podrías utilizar. Pero eso es un indicativo. Ya es criterio del estadista que puede utilizar esa cantidad, uno menos o uno más. ¿Ya? Pero el valor de la regla de Sturges es un indicativo. También habíamos hablado del ancho de clase. Ya dijimos que es el rango entre el número de intervalos, entre 20 entre 5, 4. ¿Eh? Y la marca de clase es el punto medio del intervalo. ¿Cómo se determina? Sumando el límite inferior más límite superior entre 2. De ahí te da la marca de clase. Y la frecuencia relativa simple es frecuencia absoluta simple entre el tamaño de la muestra. Y ahí ya tenemos. ¿Eh? Ahora sí, ya vamos a la práctica, porque luego en las siguientes clases vamos a seguir indicando sobre el tema. ¿Ya? A ver, la primera pregunta que tenemos acá. Dice, de los siguientes enunciados, indique el número de variables cuantitativas. Está diciendo cuanti, número de variables cuantitativas. Ya puede ser continua o discreta, pues, ¿no? Entonces vamos a mencionar cuántas tenemos. ¿Ya? Aquí nomás a ver, voy a cambiarle así. A ver, la primera dice, número de alumnos que faltan a CEPRE o NCP. Entonces proviene del conteo, entonces cuantitativa, ¿no es cierto? Cuantitativa. Aquí ya tengo una variable, ahí sí le pongo, una variable cuantitativa. No me ha especificado si es discreta o continua, simplemente dijo cuantitativa. Y número de alumnos que faltan al CEPRE es una variable cuantitativa discreta, ¿correcto? Ahora otro, el peso de los alumnos que faltan a CEPRE. Peso proviene de la medición, es una variable cuantitativa continua, pero es cuantitativa. Ahí tenemos ya dos, ¿eh? Variables cuantitativas. Que peso proviene de la medición, ¿no? Bien, grado de instrucción. Eso no es cuantitativo, eso es nominal, cualitativa. Cualitativa. Grado de instrucción es cualitativa, ¿no? El número del DNI, eso también es cualitativo. La edad de los estudiantes a la UNSP, ¿no? La edad, su edad, eso sí es una cantidad cuantitativa, es la edad. ¿Eh? Pueden tener 20, 15, 15 y medio, pero todo es cuantitativo. Ya está. Distrito en el que resides, eso es cualitativo. ¿Eh? Entonces, variables cuantitativas tenemos tres.
Y eso damos respuesta ahí, ¿eh? Ahí tenemos 3. Entonces, ahí va la respuesta, ¿ya? Muy bien, solamente estamos definiendo variables cualitativas, cuantitativas. 2. 2. A ver, aquí nos pide, dice, relaciones con los números según corresponda. Por ejemplo, aquí están los números, 1, 2, 3, 4, según corresponde. Entonces venimos acá y decimos, ¿no? La estatura de una persona es una variable, ¿no? Allí ve, es una variable cuantitativa continua. La estatura de una persona es una variable cuantitativa continua, continua. Ya está. Entonces, eso le corresponde el número 3. Acá, 3 le ponemos, ¿eh? O sea, la primera es el 3. Con este 3. Ahora dice, número de hijos de una familia. Número de hijos de una familia. Eso es variable cuantitativa discreta, ¿no? Porque es número de hijos. Ah, es una variable cuantitativa discreta. Eso le corresponde el número 1. Ahí le corresponde el 1. ¿Eh? Ahora, F mayúscula sub I, eso viene a ser, ¿no? F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. A eso le corresponde el número 2. 2 es frecuencia absoluta acumulada. 2. Dice, el sexo de una persona. Eso ya es variable cualitativa. Ah, entonces le corresponde 4. ¿Sí? Entonces, siguiendo ese orden, tenemos el número, el 3, 1, porque cita 3, 1, 2, 4. Entonces, alternativa E. ¿Ya? Aquí está el número que relaciona. ¿Eh? La estatura de una persona. Ah, eso es variable cuantitativa continua. Estatura. Número de hijos de una familia. Eso viene a ser variable cuantitativa discreta. 1. Frecuencia absoluta acumulada. 2. Frecuencia absoluta acumulada. El sexo de una persona, eso es variable cualitativa. Cualitativa. Y la respuesta damos ahí en la E. ¿Ya? Muy bien, eso era para repasar simplemente variables. Y ahora vamos a un enunciado, ¿ya? Donde vamos a indicar, a ver, para las preguntas dice del 3 al 6. Para preguntas del 3 al 6, ¿sí? Se tiene los ahorros mensuales de 20 personas. 20, ya me está indicando el tamaño de la muestra, ¿sí? Me dice 20 personas. Eso ya me indica el tamaño de la muestra. ¿Ya? Entonces, este tamaño de muestra, aquí nomás indicaría. Tengo que hacer así porque, ya. Entonces, el tamaño de muestra es de 20 personas. 20, ¿sí? Y ahí están los ahorros de las 20 personas, ¿eh? 0 soles, 80 hasta 600. Ya. Ahora, ¿qué más tenemos? Como luego nos va a pedir el rango y todo ello, yo me estoy completando toda la tabla, ¿sí? Entonces dice, tengo el alcance. El alcance es el dato mínimo y el dato máximo. Ya, 0, 600. Ahora, ¿qué le determino ahí? El rango. El rango sería 600 menos 0, 600. Para determinar el ancho de clase. ¿Ya? Para determinarle el ancho de clase. Entonces, ese ancho de clase sería el rango entre 5, porque se ha elegido 5 intervalos de clase. 600 entre 5, 120. 120. Entonces, el ancho de clase es de 120. De 0 a 120. De 120 a 240. ¿Eh? De 240 más 120, 360. 360 más 120, 480. Y 480 más 120, 600. Ya está. Ahí tengo los intervalos de clase. Ahora, su marca de clase es el punto medio del intervalo, ¿no? 120 entre 2, 60. ¿Sí?
pero como el ancho es común 120, 60 más 120, 180, más 120, 300, más 120, 420, más 120, 540. ¿No? Que son las marcas de clase. ¿Ya? También le indica su frecuencia absoluta. Ya, como dice, a ver, en el intervalo de 0 a 120. Entonces aquí tengo de 0 a 120, pero dice abierto por la derecha. Entonces, antes de 120 están dos nomás, ¿ven? El 0 y el 80. Por eso acá puse 2. Ahora, en el otro intervalo, de 120 a 240. Entonces, 120 a 240. Y está 250 a 2, 1 nomás. ¿Ven? 1 nomás. Entonces, 1 le puse. 1. De 240 a 360. Entonces, hacia adelante tenemos aquí 1, 2, 2, ¿a cuánto? Allá, 3, 4 y 5. Yo digo a 360, antes de 360. Entonces, hasta ahí nomás, 5, porque es 370. Entonces, 5 personas. De 360 a 480. Entonces, 360 tenemos aquí 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y 9. Hasta 480, hasta 470. ¿Eh? Entonces hay 9. Aquí puse 9. Ahora de 480 a 600. Entonces 480. Está por acá. 1, 2, 3. Hay 3 personas. 3 ahí. Toda esta suma es igual al tamaño de la muestra. ¿No? 20. Ya tengo las frecuencias de los datos. ¿Ya? Muy bien. Luego vendría el acumulado, pero vamos ya desarrollando de acuerdo a la pregunta que nos hace. ¿No? Y la primera pregunta, o la pregunta 3 dice, determine el rango de los datos. Entonces, para que determines el rango, debes tener el alcance, ¿no? ¿Sí? O sea, que es el intervalo cerrado del dato mínimo y del dato máximo, que es 600. Ese es alcance. Entonces, el rango es la amplitud del alcance. Entonces, 600 menos 0. 600 menos 0. 600. Entonces, el rango es de 600. ¿Ya? Rango 600. Entonces, el dato mínimo y el dato máximo, ¿no? Que tenemos en la muestra. 600. Ya está. A ver, la pregunta 4. De aquí en la pregunta 4 nos decía, pues, voy a subir un poquito. Ahí, ya. En la pregunta 4 nos dice, construir la tabla de distribución, eso es lo que he construido acá, de frecuencias con 5 intervalos de clase. Ahí están los 5 intervalos de clase, 5. Enseguida determinar la marca de clase central. Ya lo hemos construido, me está pidiendo la marca de clase central, es el que se encuentra en el tercer intervalo. 340, 300. ¿Cuánto es su marca de clase? Central. 300. Este es el punto medio de la tabla. ¿Ya? Menor datos, o sea, de menor y mayor. ¿Ya? Estos puntos medios de la tabla. Entonces, eso vamos a determinar en la pregunta 4. Pues dice, enseguida determina la marca de clase central. Entonces, no le ponemos, ¿eh? Entonces, por lo tanto, la marca de clase central está dado en el tercer intervalo. Y su marca de clase es 300, que es el punto medio de la tabla. Ya está, ¿no? Ya tenemos ahí su marca de clase central. Ahí. Y ahora sí, ¿ven? 5. Determina la cantidad de personas
que ahorran menos de 480. Entonces tienes que regresar aquí a la distribución. Aquí está 480. 480. Y dice menos de 480, entonces era pues de 0 a 480. Ese es el intervalo, de 0 a 480. ¿Cuántas personas se tienen? ¿Ya? Entonces, ¿cuántas personas se tienen? Sumamos ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a expresar aquí. Entonces, determina la cantidad de personas, que tienen, dice que ahorran menos de 480. Entonces, era pues de 0 a 480 80 abierto por la derecha, y eso nos va a indicar la frecuencia absoluta simple. F minúscula sub I, frecuencia absoluta simple. Y sumamos ahí, por ejemplo, vamos a sumar ahí, aquí está, 2, 1, 5, 9, hasta ahí, 480. Entonces lo sumo nomás. Está el 2 más 1 más 5 más 9. Más 5 y más 9. Ya está. ¿Cuánto suma? Ahí nomás le sacamos, 17. Suma 17. Listo. Ahí tenemos la pregunta 5. Entonces, determina la cantidad de personas que ahorran menos de 480. Pues esto es abierto. Menos. De 0 a 480. Hasta ahí. Entonces está el 2, 1, 5, 9. Total, 17 personas que ahorran menos de 480. Y tenemos las 5, hay una pregunta más, creo. Bueno, vamos a avanzar hasta el 6, dijo, ¿no? Aquí está. A ver, ¿qué nos dice en la pregunta 6? Determine el porcentaje de personas que ahorran 360 soles o más. Ya, 360 o más. Entonces el intervalo hay que expresarlo así. El intervalo es de 360, ¿no?, o más. Entonces, como esto llega hasta 600, de 360 a 600, ¿sí? Cerrado, porque estos 600 mismos hay, ¿eh? Ya, ¿esto qué nos va a dar? La frecuencia absoluta simple. Esto me alcanza la frecuencia absoluta simple, ¿ya? Si regresamos al anterior, ahí tenemos la tablita. Ya la tabla, ¿eh? Entonces nos está indicando en la tabla personas que ahorran 360 más, acá está 360 a más, o sea, a más, entonces hasta 600. ¿Cuántas personas son? 9 y 3, entonces suma 12. Entonces yo aquí son 12 personas, las que ahorran de 360 más. 9 más 3, 12. Son 12 personas, pero acá lo que nos pide es el porcentaje. Determine el porcentaje de personas que ahorran 360 soles o más. No nos dice cuánto, sino el porcentaje. Y para ello está la frecuencia relativa simple, ¿sí? Eso es igual a los datos que tenemos, personas que ahorran de 360 más, son 12, entre el total de personas, ¿no?, que son 20 personas en total. Como piden porcentaje, por 100. Porcentaje, 100%, ¿eh? Y de aquí obtenemos en porcentaje. Aquí le tomaría 20ava 1, 20ava de 100, 5. Y 5 por 12, 60.
entonces representan el 60%. 60%, porque dijo en porcentaje. Ya está, 60%. Muy bien, entonces primero determinas cuántas personas tenemos. 12 personas. Entonces, 12 personas, ¿qué porcentaje representan? Entonces, 20 personas, 100%. 12 personas, X. Y de ahí determina así también. O bien, 12 de 20 por 100. Entonces, 20, 5. 5 por 12, 60. 60%. Las 12 personas representan el 60%. Ya, ahí tenemos la respuesta entonces a la número 6. Ya, ahora pasamos también al siguiente ejercicio. ¿Ves? Aquí también está avanzando en el tablero porque me demoro. Ya, acá dice, ve, en la siguiente tabla incompleta, ahorita la tabla está incompleta, se presentan los datos acerca del número de hermanos de 50 estudiantes. Entonces, el tamaño de muestra es de 50 estudiantes. ¿Sí? En esta tabla incompleta nos está indicando el número de hermanos 0, 1, 2, 3, 4. 4. ¿Sí? Ahora, su frecuencia, ahí nos da 0 hermanos, hay 5 estudiantes que no tienen hermanos. 5. Un hermano, 10 estudiantes. 10. Ya está. Pero, y eso lo expresa acá. 5, 10. Ahora, para completar todo, como te ha dado también la frecuencia relativa simple, 0,2, esto proviene de la frecuencia absoluta simple entre el tamaño de muestra. Entonces ahora 50, el tamaño de muestra, multiplica a 0,2 y vas a obtener la cantidad que se encuentra en esta clase. 5 por 2, 10, ¿no? Entonces habrán pues 10, no sé, 10. Aquí también 0,2, 5 por 2, 10. Y como todos nos debe dar 50, también tenemos 35. Entonces aquí hay 15. Ya, hay 15. Ahora sí completamos todo. ¿Ves? Suma 50. Entonces, de una vez que hemos completado la tabla, la pregunta es, determina cuántos estudiantes tienen dos hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos estudiantes tienen dos hermanos? Entonces, por lo tanto, dos hermanos son 15. Por lo tanto, dos hermanos. Muy bien, ahí nos estamos. Ya está. Bien, entonces ya tenemos ahí. Entonces, 15 personas, dos hermanos son 15 personas. Dos hermanos, ya, dos hermanos es igual a 15. 15 estudiantes, entonces tienen dos hermanos. Ya está, estoy contestando a la pregunta que nos hizo ella. Determina cuántos estudiantes tienen dos hermanos. 15 estudiantes, porque en total son 50 estudiantes. O sea, hay 15 que tienen dos hermanos. 10 hay tres hermanos, 10 también cuatro hermanos, un hermano. Bien, continuamos a ver. 7, 8. Ya está. A ver, acá lo vamos a hacer de frente. Dice, dada la siguiente distribución de frecuencias en base a las edades de 200 personas. O sea, el tamaño de muestra es de 200. Todo esto suma 200. 200 personas. ¿Sí? Ya, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones.
Ya, marca de clase 3 más frecuencia absoluta simple 5 de la quinta clase es igual a 65. Tiene que afirmar si es verdad o si es falso, ¿no? Ya, entonces vamos a expresarla, a ver aquí. Dice aquí. 1. Ya. Entonces me está pidiendo marca de clase 3, ¿sí? Más frecuencia absoluta 5. Ya, dice es 65. Entonces vamos a corroborar. Diciendo es 65. Marca de clase 3. Aquí 1, 2, 3. 30 más 40, 70. Entre 2, 35. La 35. Ya, 35. Está aquí en la tercera clase, ¿no? De 30 a 40. Marca de clase 3, está diciendo. Pues aquí está. 35. Ahora, frecuencia absoluta simple de la quinta clase. Y 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Ahí tenemos 30. Entonces, 30 más 35, 65. Entonces, es verdad. Ya está. Entonces, la primera proposición es verdad. La segunda proposición que nos hace. El 25% de los encuestados son mayores e iguales de 40 y menores de 60 años. Nos está dando el intervalo. Menores iguales a 40. Ya 40, ¿sí? Y menores de 60 años. Menores de 60. Entonces, abierto por la derecha. Antes de 60. Menores de 60. Nos indica que es el 25%. El 25% de los encuestados son mayores o iguales a 40 y menores de 60 años. Ya, eso vamos a corroborar si es el 25% o no. Entonces, aquí nos va a indicar, ¿ver? En porcentaje, esto nos da la frecuencia relativa, porcentaje. Ya, ¿cuántos estudiantes, cuántas personas tienen de 40 a 60? 40. Entonces aquí tenemos 40 a 60, ¿ves? Son 28 y 30. Entonces voy a sumar 28 más 30. 28 más 30, ¿sí? Entre el tamaño total, que es de 200. Es 200. Porque dije tamaño de muestra, 200. Por 100, porque está indicando un porcentaje. Este es el 100%. ¿Sí? Muy bien, acá no le puedo tomar, a ver, 100 ABA es 2. Entonces 14 más 15, 29. Ya está. Entonces, esto es equivalente a 29%. Es 29%. Acá dice 25%, falso. Ya está. Entonces, la segunda proporción es falso, porque da 29%. 28 más 30, 58, representan el 29%. Ya. A 3. Ya, en la proporción 3. Dice 6, frecuencia relativa 6, ¿sí? Más frecuencia relativa acumulada 5, 5, es igual a 1. Es igual a 1. Eso vamos a indicar si es verdad o si es falso.
Ya a ver, cuando dice frecuencia relativa 6, 6, ¿no? Y el acumulado 5 es la sumatoria de los 5 primeros. Eso quiere decir que hay frecuencia relativa 1, simple 1, más frecuencia relativa simple 2, simple 3, simple 4. Ya está, hasta ahí 4. Pero como es acumulado, entonces aquí sería más frecuencia relativa 5. Ya, todo esto me representa, hasta ahí, me representa la frecuencia, a ver, es frecuencia relativa 5 de la quinta clase. Toda esta suma es la frecuencia relativa de la quinta clase. Ahí le vamos a sumar la frecuencia relativa simple de la sexta clase, de la sexta. Entonces, más frecuencia relativa 6. Nos dice, esto es igual a la unidad. Muy bien, es igual a la unidad. Entonces vemos pues de que es cierto, porque acá estoy sumando desde la primera frecuencia relativa simple hasta la quinta, esto te da la frecuencia relativa acumulada. Entonces suma. Más frecuencia relativa simple 6. Eso que está sumando 6. Entonces aquí hay 5 más el 6 va a dar ya la unidad. La unidad. ¿Ya? Entonces te va a dar la unidad, porque ya les dije en la tabla, la frecuencia relativa simple, la sumatoria es la unidad. Entonces, esta tercera proposición es verdad. Eso es verdad. ¿Ya? Bien, entonces la alternativa ya después verdad, falso, verdad. Y ahí está la B. ¿Eh? Esa es la alternativa. Ya, vamos a la número 8, 9. A ver, 9. Ya nos dice la 9. Del ejercicio anterior, ya, determina cuántas personas tienen edades comprendidas entre 36 y 57 años. Del ejercicio anterior, ¿no? Entonces, vamos de frente al intervalo. El intervalo es de 36 a 57 años, ¿no? 36 y 57. Ya está. Eso nos va a alcanzar la frecuencia relativa simple. Porque dice, determina cuántas personas tienen edades comprendidas entre 36 y 57. Eso nos da la frecuencia relativa simple. Y tenemos que regresar acá a la tablita y ver, pues, de 36, ¿no? Y vemos que acá no hay 36, de 30 a 40, son 45, ¿no? Y de 40 a 50 son 28. Acá dijo hasta 57, allá, uno más. Ya, entonces, esto lo vamos a hacer así, ¿ve? ¿Cómo se interpola? Con mucha facilidad nomás, ¿eh? Entonces vemos que de 36 no tenemos 36. Está de 30 a 40. Pero ¿cuántos datos tenemos? ¿Cuántas personas? 45. Entonces pones el 45 y dices entre, no, 45, entre el ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase? De 36, ¿dónde está acá? El ancho de 30, no, de 40 a 50, de 50 a 60. El ancho de clase es de 10, ¿no? El ancho de clase es de 10. Entonces, 45 datos, que nos está indicando ahí, ¿sí? Entre 10, ¿sí? De 10. ¿Por cuánto? Dice de 36 a 40. Entonces, de 36 a 40, la diferencia es de 4. 4 datos, entonces, por 4. Por 4. Si nomás se interpola. Total de datos entre el ancho de clase por 4, porque es de 36 a 40. 4. Más, ahí vamos a sumar, más
Entonces, ya está. Ya, más, ya estamos en 40. Entonces, de 40 a 50 hay 28. Entonces, más 28. Y más. Ya. Estamos en 28. De 20, andamos acá. Ya, aquí hay 28, ¿no? De 40 a 50. Ahora, de 50 a 60, ahí se encuentra el 57. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? 30. Entonces, esos 30 te vas a interpolar. 30 entre el ancho de clase, que es de 10, ¿sí? Pero ahora por, ¿sí? Por. Entonces, hay 30 datos, no por. Es de 50 a 60. Ahí está 57. Entonces, de 50 a 57, la diferencia es de 7 unidades. Entonces, por 7 no vale por 7. Ya está, ¿no? Entonces, la frecuencia absoluta simple va a ser igual, ¿no? Aquí le tomaría ver quinta, 9, ¿no? Quinta, 2. Mitad, mitad es 2 por 9, 18. Entonces, desarrollando te da 18 datos. Más los 28 datos que tenemos, 28. Y más, aquí también le tomamos décima, décima. 3 por 7, 21. Ya está, 3 por 7, 21. Esa suma es la que vamos a dar como respuesta, ¿no? Que dice, del ejercicio anterior determina cuántas personas tienen edades comprendidas entre 36 y 57. Entonces, ¿cuántas personas? 67 personas, 21 más 28 sería 49, ¿no? Más 18, 67. Entonces, la suma es de 67. Ya, 67 personas. Sus edades están comprendidas entre 36 y 57. Entonces aquí lo que estoy indicando es cómo se interpola. Como no hay un intervalo que comience en 36, está de 30 a 40. Entonces, ¿cuántos datos hay? 45. Entre el ancho de clase, 10. Por, de 36 a 40, 4 unidades, por 4. ¿No? Y otro vez 18, más 28, y más 30 sobre 10 por 7. 7 por 3, 21. 21 sería, ¿no? Entonces, sumando, 67. Su respuesta, 67. Ya está. Esta pregunta era como el ejercicio anterior. Ya. Ahora sí avanzamos. Ahí está. Ahí. Yo lo estoy subiendo mucho. Ya está. A ver, aquí también he tratado de avanzar parte cuando dice la tabla muestra la distribución de ingreso familiar correspondiente a 50 familias. Respecto a 50 familias. Ya, entonces ya te está dando el tamaño de muestra, cuando dice el familiar correspondiente a 50 familias. Entonces, el tamaño de muestra, frecuencia absoluta simple, 50. Ya está. Y luego nos da, aquí en la tabla incompleta, me da 5 intervalos de clase. La segunda clase tiene límite inferior. De la cuarta clase también tiene límite inferior. Y luego nos alcanza frecuencia absoluta simple, la segunda clase 8, del acumulado 20. Y las frecuencias relativas. Ya está. Entonces, primero voy a completar los intervalos de clase, ¿ya? Ingresos que tiene, intervalos de clase. Ya, entonces estos intervalos de clase, si no hace completa, 420 viene de la tercera clase, 420, ¿de ahí? Entonces ahora tú restas 420 menos 380. ¿Cómo un ladito puede ser?
para determinar el ancho de clase. El ancho de clase sería 420 menos 380. 380. Ya, entre, ahí viene el detalle. Aquí hay un ancho de clase, dos anchos. Entonces, entre dos. Ya, entre dos. ¿Correcto? Y esto va a ser igual. Si restamos 40 entre 2, 20. Entonces, el ancho de clase va a ser de 20. Entonces, vamos a indicar aquí 380, ¿no? Proviene de aquí, de la primera clase. 380. ¿Sí? Pero como el ancho es de 20, entonces hasta 360. 360 más 20, 380. ¿No? 380 más 20, 400. 400 más 20, 420. 420 más 20, 440. 440. Muy bien, y así, ¿no? 440 más 20, 440 más 20, 460. Estamos completando la tabla. Bien, ahora la frecuencia absoluta simple. ¿Eh? Dice, el acumulado de la primera y segunda suma 20. Entonces, la primera y la segunda suma 20. Eso ya lo tenemos acá. Si no, voy a ponerle así. Suma 20. Aquí vamos a... Toda esta suma, sí, es 20. Suma 20. Ya está. Luego vamos indicando acá, ¿ve? Como tengo el tamaño de la muestra, que es 50, entonces la frecuencia absoluta simple entre el tamaño de muestra te ha dado la frecuencia relativa. Entonces ahora voy a multiplicar nomás, ¿ve? 50 por 0,12, o 5 por 12, 60, o sea, 6. Aquí habrían 6 datos, ¿eh? 6. 6. Ahora igual acá, ¿ve? 50 por 0,28. Te va a dar la cantidad de datos que hay. 5 por 8, 40, 5, 2, 10, 4, 14. 14, correcto, ¿eh? Ya. Ahora, aquí 20 más 14, ya tengo pues 34, más 6, 40. Para llegar a 50, a 10. Entonces ya todo esto suma 50, pues, ¿eh? Porque la primera y la segunda suma 20, y 20 más 14, 34 más 6, 40, acá debe ser 10. Ya está. Así nomás completamos ya la frecuencia, y ahora sí podemos determinar o indicar la respuesta acá, ¿ya? Determina el número de familias que ganan menos de 440. Menos, dice. Entonces, 440 está acá. Dice menos, será desde 360. Entonces, por lo tanto, el intervalo va a ser de 360 a 440. 440. ¿Sí? Ese intervalo es. ¿Y quiénes nos alcanza esto? La frecuencia absoluta simple. Frecuencia absoluta simple. Eso nos indica la cantidad, como dice ahí, de familias, o desde el número de familias que ganan menos de 440. Menos, pues abierto por la derecha, antes de 440, pues menos. Hasta 360, hasta ahí. ¿Ya? Entonces contabilizamos nomás acá. Aquí tenemos la primera y segunda, suma 20. Entonces ya tengo 20. Más, será pues 14. Aquí, 14. 14, aquí está. Estamos en 420. 420 a 440. Allá. ¿Cuánto es? 6. Entonces 6 más, ¿eh? Más 6. Más 6. Ya está. Ya, esa suma es 40. Esa suma es 40, ¿eh? Por aquí es 20 más 20, 40. La suma es 40. Listo. Ahí tenemos entonces la respuesta. ¿Ya? A la pregunta 10. Bien.
La pregunta 10. Ahora sí, seguimos avanzando. Ve. Vamos a pasarnos a la otra página. Ya que el tiempo nos ha ganado, ¿no? Bueno, en la otra página tenemos un enunciado que también estaba mencionándole ahí, ¿ve? Dice completa la siguiente tabla sobre el peso de 50 estudiantes, sabiendo que el ancho de clase es constante y luego corresponder al primer 11, 12, 13, 14, ¿no? Entonces, mire, ya tienes el tamaño de muestra, 50, pero acá me dice que la primera y segunda suma 12. Entonces, si suma 12 y es A, entonces simplemente pone 6, 6. Suma 2, aquí también hay A, entonces también suma, es igual a 6, ¿eh? Ya está. Y B, ¿cuánto sería B? Ahí dice, ¿no? Entonces, sumando todo, debe llegar a 50 y vemos que B tendría que ser 20. Ya estás completando, ¿eh? 20. Ahora igual acá, el ancho de clase, ¿cómo vas a determinar? Ese ancho de clase va a ser 59 menos 47 entre 1, 2, 3, 4. ¿Eh? Entre 4 anchos de clase. Ya, entonces restas entre 4, 3 te da, ¿eh? Tú ya completas. 47 más 3, 50 y así, ¿no? Y empieza así, 50 y completas. Sus marcas de clases, punto medio. Ya está. Eso es todo lo que hay que determinar. ¿Eh? Ya tienes el valor de todo esto. Marcas de clase determinas y ya está. Y empiezas a responder. La pregunta 11, que es 44. La 12, 81,9. La 13 es 16. La 14, 32. Ya, ¿no? Respondes todo. Y la número 15, que es 24. ¿Ya? 24. Todos están similares ahí. ¿Ya? Bien, jóvenes, gracias. Tengo que cambiar de aula y eso nos lleva a tener que dejarlos. ¿Ya? Gracias por escucharme y ya me habrán dejado. Hasta la Chao, próxima. profesor. Hasta la próxima.